Bienvenido a todos, al componentes del Instituto de Historia y Cultura Militar, Ateneo Civil y Castrense, veteranos de la Infantería de Marina, colaboradores y amigos de Olivares. Bienvenidos a todos. Voy a proceder a presentar a nuestro ponente de hoy, que va a ser el señor Juan José Primo Jurado. Juan José nació en Córdoba, es doctor en Historia por la Universidad del Rey Juan Carlos, con la calificación de sobresaliente cum laude. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba y diplomado en Magisterio por esta última. En la actualidad es el director general del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Ha ejercido su labor docente en primaria, secundaria y universidad. Concretamente está en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Universidad de Córdoba y en la Loyola de Andalucía. También ha sido director del Archivo Histórico del Palacio de Viana, donde catalogó su importante fondo documental, concejal de Patrimonio y Casco Histórico en Córdoba y subdelegado del Gobierno en esta provincia. Articulista, conferenciante y escritor. De esta última faceta destacamos sus libros de temática militar publicados con la entidad Almuzara, Grandes batallas de la historia de España, Los generales de África, Eso no estaba en mi libro de Guerra Fría, Historia de la Legión y el desembarco de Alucemas, la campaña final de la Guerra de Marruecos hasta la pacificación. Es miembro de la Real Academia de Córdoba, Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y embajador de la marca Ejército. Pertenece a la Asociación de Recreación Tercio de Olivares y en su calidad de capitán de la Coronelía del Rey Felipe IV, creada por el conde duque de Olivares, nos hará hoy una incursión en el entorno histórico en el que se creó esta unidad militar al servicio de su majestad. Asimismo, nos explicará algunos datos más del interior de la Coronelía, ropajes, estructura, etc. Sin más, les dejo en las manos de nuestro querido y afamado ponente. Muchas gracias. Buenos días tengan vuestras mercedes. Welcome the Irish Brothers. Me han traído directamente del primer tercio del siglo XVII. Me han traído aquí para que hable de algo que conozco, de la coronelía, de las guardias del rey, y eso es lo que voy a hacer. Vengo así vestido porque me cogieron en el cuartel y me han trasladado hasta aquí. Vamos a hacer un repaso sobre qué fue la coronelía, qué es ahora y cuáles eran sus integrantes. Y por supuesto, vamos a situarnos en la época de Su Majestad Don Felipe IV, reinando la Sacra, Católica y Real Majestad de Don Felipe IV, nuestro Señor. El Rey Planeta porque se le decía porque tenía dominios en todos los continentes. Y claro, era tan poderoso nuestro Señor y tan poderosa España que tenía muchos enemigos. Ahí tenemos un mapa de los dominios de España en la época de Felipe IV, el primer tercio del siglo XVII. No están incluidas los virreinatos de América ni nuestras posesiones en Asia, pero como pueden ver ustedes, estaba todo el territorio de España, Portugal incluido. Portugal estaba integrado en la corona hispánica desde el año 1580. Teníamos Nápoles, Sicilia, Cerdeña, el milanesado, Milán, el Franco Condado y, bueno, Luxemburgo, Flandes y los Países Bajos, que tantos problemas nos estaban dando, porque los rebeldes holandeses, rebeldes a su rey, mantenían una guerra desde el año 1568. Teníamos muchos enemigos. Habría que incluir también a los turcos, enemigos de la cristiandad. Habría que incluir también a los franceses,
que nunca nos dieron tregua. Y lo pasaron mal en el siglo XVI con guerras de religión, que no hubo en España, por cierto, guerras de religión. Los franceses lo pasaron mal en el siglo XVI, pero en el siglo XVII se estaban recuperando. Y había un conflicto muy grande en Europa, que era la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años, que se inició en 1618, se podría decir que era una guerra de religión, enfrentaba a protestantes contra católicos en la zona de la actual Alemania, pero realmente era una guerra de poder, contra los Austrias, contra nuestro señor Felipe IV, pero también contra nuestros parientes, los Austrias del imperio alemán. Primero se nos enfrentó Dinamarca, los vencimos. Luego se nos enfrentó Suecia, ayudando a los protestantes alemanes. Vencimos a Suecia en una batalla mítica, la batalla de Nördlingen. Pero Francia entró en acción. Francia, un país católico, ayudando a los protestantes. Eran momentos difíciles. Y en el año 1634, Su Majestad decide crear una unidad especial dentro del ejército español. Dice textualmente: yo el rey, sabed que yo he mandado formar una coronelía de 2.500 a 3.000 infantes, soldados viejos, que se nombre y tenga privilegio de mi guardia, siempre que yo saliere personalmente y nombrado por coronel de ella al conde duque de Sanlúcar, mi caballerizo mayor, de mis consejos de Estado y Guerra y mi capitán general de la caballería de España. Por tanto, nuestra coronelía tiene fecha de fundación, el 10 de septiembre de 1634. Se inspiraba en antiguas unidades que en el reino de Castilla habían servido al rey, la banda de Castilla, por ejemplo, ¿no? Eran unas compañías de guardias reales. Bueno, pues en esa inspiración se crea una unidad para servir al rey y para acompañar al rey siempre que el rey saliese al combate. En la práctica muchas veces fuimos al combate sin necesidad de que el rey saliese. Éramos soldados veteranos, algunos de ilustre cuna, y se nos consideraba una tropa de élite. Y en un tiempo en que no había uniformes, los tercios iban vestidos, pues cada uno según pudiese conseguir el material para un uniforme. A nosotros sí nos dieron un uniforme, porque teníamos que ser, y lo decía textualmente en nuestra carta de fundación, una fuerza que sirva de freno a los enemigos de la corona. Quedaros con esa palabra, vuestras mercedes, una fuerza que sirva de freno a los enemigos de la corona. Y nos dieron un uniforme especial, muy vistoso. Textualmente se decía: casacas amarillas, guarnecidas con franja de terciopelo ajedrezado de 2 colores, y mirábanse en las partes opuestas que caían sobre los pechos y las espaldas las armas reales bordadas con curiosidad y primor, figurándose también de los mismos torzales y matices en las que cubrían los hombros las cruces celebradas de Borgoña, formando una vista hermosa. Ya digo, era una novedad. En los tercios no había uniforme, pero esta unidad sí tenía un uniforme, y además muy característico y muy llamativo, ¿no? Con ese color amarillo y las armas reales bordadas delante y detrás, y la celebrada Cruz de Borgoña sobre nuestros hombros. Como nuestro primer coronel fue el conde duque de Olivares, que hoy estamos en su casa, don Gaspar de Guzmán, pues nos bautizaron como los Guzmanos. Fue el nombre que nos dieron, los Guzmanos. ¿Qué estructura tenía la coronelía? Bueno, pues lo formaban la coronelía 15 compañías, cada una con 200 infantes. Había una plana mayor, que estaba el coronel, que en este caso era el conde duque de Olivares, fue el primer jefe de la coronelía, pero a veces
conde duque de Olivares estaba ocupado en asuntos de Estado importantes. Entonces quien realmente mandaba la coronelía era un teniente coronel, junto al teniente coronel un sargento mayor, que lo tenemos aquí representado, don José María. Y cada compañía tenía un capitán, yo soy un humilde capitán de la coronelía, un alférez, un abanderado, un paje, un sargento, 2 tambores, un pífano, un furriel, un barbero y un capellán. Los infantes en cada compañía tenían 40 mosquetes, 90 arcabuces y 60 coseletes que llevaban las picas, todos al mando de nuestro teniente coronel, sentado aquí, don Juan José. A su orden. Pero no éramos soldados de juguete ni de ceremonia. Participamos en combates. Les voy a contar los combates principales, las campañas que hicimos. En el año 1635 Francia había decidido entrar en la guerra de los 30 años a favor de los protestantes. Nos atacaron en Cataluña y en el País Vasco. Y nosotros contraatacamos, defendimos Cataluña, defendimos el sitio de Fuenterrabía, donde derrotamos a los franceses, incluso entramos en Francia, en el Languedoc, luchando contra la enemiga. Las cosas no le fueron muy bien a España a medida que avanzó esa etapa final de la Guerra de los 30 años. Eran muchos y poderosos enemigos los que luchaban contra España. Además, se produjeron rebeliones dentro de España. Cataluña se quiso independizar de la monarquía española. Esperemos que nunca más se vuelva a ver nada parecido. Pero en el año 1640 los catalanes prefirieron unirse a Francia. Reconocieron al rey francés como su rey. Ahí estuvimos, luchando porque Cataluña siguiese siendo parte de España. Y lo conseguimos. Conseguimos en la campaña de 1639 a 1659 expulsar a los franceses de Cataluña, derrotar a los independentistas catalanes, pero perdimos una parte muy entrañable de nuestra España, el Rosellón y la Cerdaña. El Rosellón y la Cerdaña eran territorios ultrapirenaicos, al otro lado de los Pirineos, una prolongación natural de Cataluña, que habían sido españoles durante mucho tiempo, pero en esa guerra los perdimos y desde entonces no los hemos recuperado. También se nos sublevó Portugal. Claro, Portugal se había unido a España en tiempos de Felipe II, cuando las cosas iban bien. Cuando ya las cosas se pusieron mal con Felipe IV, los portugueses dijeron: no es buen negocio seguir unidos a España porque los ingleses, los holandeses atacan nuestras colonias, ¿no? Vamos a independizarnos de España. Y en ese maldito año de 1640 también Portugal luchó por su independencia y ahí estuvo la coronelía luchando por mantener la unión ibérica, la unión entre Portugal y España. No tuvimos suerte. Portugal se independizó y desde entonces Portugal es nación independiente. Y luego ya con el cambio de dinastía formamos al lado de los Borbones, luchando en la Guerra de Sucesión Española. Fuimos cambiando de nombre, de aquella coronelía de las Guardias del Rey. En el año 1664 se nos pasó a llamar Tercio de Castilla. En el año 1668 se nos bautizó como el Tercio Provincial de Sevilla y popularmente se nos conocía como los morados. Mejor que nos conociesen que como los amarillos, ¿verdad? Por los morados, porque se ve claramente el color morado que sobresale de nuestro color amarillo del peto, ¿verdad? En el año 1707 se nos bautizó como Regimiento de Castilla. En el año 1710 como el Regimiento Inmemorial de Castilla. Y una fecha importantísima, 1766. Se nos bautizó como el Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey. Y desde entonces no hemos cambiado de nombre. Ha habido una continuidad desde aquella coronelía de las Guardias del Rey de 1634 a esta fecha de 1766 y desde entonces mantenemos el mismo nombre. Mientras exista el Regimiento Inmemorial del Rey, existirá la memoria de todos los soldados de España
que formamos en esa coronelía que hoy recordamos y abocamos. Ahí tenemos la Real Orden del 17 de enero de 1766 que crea el Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey número 1. Y dice algo tan bonito como: se le otorga patente absoluta de antigüedad, ordenando que lleve el nombre de inmemorial para ponerlo al abrigo de toda competencia. Y el ejército español, que se enorgullece de sus tradiciones, mantiene la seña distintiva del color morado en el regimiento inmemorial del rey. Por eso su bandera coronela tiene el color morado con las armas reales y las boinas de sus soldados son de color morado también. El escudo del regimiento de infantería inmemorial del rey recoge todos los hechos de armas en los que participó la coronelía, que se fundó en 1634. Y fíjense vuestras mercedes el sobrenombre que tiene el regimiento de infantería inmemorial del rey: el freno. ¿Se acuerdan ustedes? La frase: una fuerza que sirva de freno a los enemigos de la corona. Mantiene perfectamente el regimiento inmemorial del rey esa tradición. Este pasado año de Nuestro Señor, de 2025, la Asociación de Recreación Histórica del Tercio de Olivares tuvo a bien dar un paso más en su divulgación de la historia de España, de la historia militar de España, creando una sección en ese tercio, recreando la coronelía. Fue la primera vez que desfilamos la víspera de la Inmaculada, aquí en Sevilla, y tuvimos el honor de formar parte de esa comitiva, nuestro teniente coronel, nuestro sargento mayor y un servidor de ustedes. Y bueno, pasamos por sitios tan espléndidos como el interior de la catedral de Sevilla y ante ese sepulcro de Colón. La Asociación de Recreación Histórica del Tercio de Olivares se siente orgullosísima de recuperar tradiciones, historias de lo mejor de la historia de España, y ahí estamos. No vamos disfrazados, nos recreamos el mejor tiempo, cuando fuimos los mejores. Y ahora que desgraciadamente en las aulas, en los colegios, en los institutos no se enseña qué fue un Juan de Austria, qué fue un duque de Alba, qué fue un gran capitán, qué fueron los tercios, pues nosotros nos encargamos visualmente de enseñar a la sociedad y de divulgar. Gracias a nuestro capitán, don Fernando, por estar al frente de esta Asociación de Recreación Histórica. Lo que estáis haciendo es realmente impagable. Y bueno, aquí seguimos. Mientras existan españoles como ustedes, hermanos irlandeses que nos acompañáis hoy, seguirá estando vivo el espíritu y la realidad de lo mejor de España, que son sus fuerzas armadas. Y para los niños también hay algo. Gracias a vuestras mercedes por su atención.